¿Resistirá el teléfono más resistente del mundo la caída desde la grúa? Veremos. ¿Cómo se encuentran? Luisito Comunitech, una vez más con ustedes. Lo tengo, está conmigo. He recibido la bendición de los titanes de la protección. Tengo el teléfono más resistente que existe en todo el planeta. Este bebé que tengo en mis manos es el Blackview BV9700 Pro. Un nombre facilito de aprenderse, comercializable. Y supuestamente, así como lo vemos, con su apariencia robusta, ruda, resistente, aguanta caídas desde muy alto, aguanta agua, puedes sumergirlo prácticamente hasta el fondo del océano y va a continuar funcionando. Puedes inclusive, y a ver, no es mentira, así lo anuncian, puedes prenderlo en fuego y va a continuar funcionando. De verdad, lo que anuncian es sumamente impresionante, sumamente increíble. En adición a esto, supuestamente es un teléfono de alta gama. Vaya, tiene un procesador rápido, una buena cámara, tiene aplicaciones como muy top. La pregunta es, ¿será realidad todo esto que anuncian? ¿O los pobres ciudadanos del internet están siendo estafados? Luisito Tecnología está por averiguarlo. Muy brevemente vamos a empezar con un unboxing para que sepamos qué nos incluye. Por 9,700 pesos mexicanos es lo que a mí me costó, que son como $450. Esta es la caja, así es como te lo entregan. Nos incluye nuestro cargador de carga rápida, aquí el cable, que bueno, ya lo usé, ya lo saqué. Un par de audífonos, nuestro teléfono y el instructivo. Ahora, en cuestión del teléfono como tal, si realmente es de alta gama o no, pues a ver, el teléfono está bonito, tenemos que admitirlo, tenemos que decirlo. Se ve como un teléfono cuando le pones una funda de estas súper resistentes. Muy bonito, me gusta que tiene sus tornillos de metal. En las esquinas tiene de verdad este súper resistente borde, que incluso podrías martillar, armar una mesa. El funcionamiento del teléfono, su pantalla, sí se siente muy de alta gama. El teléfono tiene reconocimiento de huellas digitales aquí lateral, con esto agarra tu dedito. De igual manera tiene reconocimiento facial, o sea, puedes desbloquearlo con tu cara. Se siente bien, se siente smooth. Tiene aplicaciones chistosas. Por ejemplo, esta aplicación que es para medir tu frecuencia cardíaca. Eso está peculiar y lo mide con esto de acá. O sea, esto es un sensor específicamente para eso. Miren, está curioso. Y la cámara está bien, está de buena calidad. La verdad, toma buenas fotos. Tiene esto del efecto retrato, que ahora está muy de moda en los teléfonos. Así que la calidad, muy bien. Sabemos que sí es un teléfono bueno, chido, de calidad. Ahora sí, a lo que nos interesa realmente, es el teléfono más resistente. ¡Vamos a averiguarlo! ¡No te rompas, teléfono! ¡Hostia! Primera prueba, la prueba del agua. Pero vamos a hacerlo un poquito más emocionante, dándole sus golpecitos, no dándole sus patadones. Ay, hasta dolió patearlo. Ok, sigue bien. Ya le vi unos cuantos rayoncitos, pero ahorita los analizamos. Y ahora sí, vamos a ver en el agua, ¿ok? Se prepara el Blackview para el acto de la noche. Clavadista profesional adentro del agua. Vamos a dejarlo ahí un rato. Ah, mira, está grabándonos. Salúdalo. Saluda al buen Blackview. ¿Cómo estás, perro? ¿Qué tranza? Lo dejamos reposar unos 3 minutitos bajo el agua y el teléfono está funcionando a la perfección. Uf, miren eso. Miren qué belleza. La pantalla funciona muy bien. No es como que se está alentando. No se ve que se le metieron burbujas ni nada. Y la pantalla sí tiene una gran rayadura ahí de las pataditas que le estuve dando ahorita. De que es resistente. Lo es. Sigue macizo. Sigue fierrudo. Vamos con la siguiente prueba. Segunda prueba. La prueba del atropellamiento por un vehículo. En el comercial vemos como literalmente un coche le pasa encima y nada le sucede. Vamos a ponerlo
aquí mero y pues que el coche le pase encima. Uy, tronó algo ahí, escuché como tronó algo. Uy, no, no. Yo creo que esta no la sobrevivió, ¿eh? Esto no. Escuché como tronó, de verdad. Pero vamos a ver, vamos a evaluar. A ver, una... Nada. ¿Nada? Bueno, sí, la pantalla aquí un poco. Ah, no, era basura. Ah, no, era como basurita. ¿Qué? ¡Nada le pasó! ¡Wow! A ver, acá los bordes, ¿no? Se ven como percudidos. Pero la pantalla rota no está. Y pues funciona muy bien, o sea, muy bien. Ah, mira, aquí sí se rompió, pero leve, ¿no? En un escenario real no le va a pasar un coche encima a tu teléfono. Es nada más como para probar un punto. Ve que en efecto es muy resistente. Prueba del auto también superada. ¡Vamos! Con la siguiente. Siguiente prueba. Vamos a hacer la prueba de tirarlo desde bastante altura. Para eso vamos a utilizar esta grúa que nos eleve y medimos así su intensidad. ¡Vámonos! ¡Para arriba! Oye, hay un cable aquí. No le daré, espérate. Ah, no está. Ok, vamos a grabar desde mi punto de vista, también desde el punto de vista de Cucho. ¿Resistirá el teléfono más resistente del mundo la caída desde la grúa? Veremos. Evaluemos resultados. Ahora de la verdad, ¿qué opinas, Cucho? Yo creo que sí, la pantalla valió madres. Puede ser. 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Nada? No, sí, se te estrelló todo. Falso, se estrelló, pero feo. Miren eso. No, esta cosa está brutal. Ay, no. No, y sí, de verdad sí corta, o sea, sí. No. ¿Qué fue eso? ¿Qué fail tan tremendo? A ver, el brother del comercial, discúlpenme, pero está mucho más alto de lo que yo estaba. ¡Ay, no! ¡Qué gran falla! ¡Qué falla tan monumental! Un gran fail. Tache rojo para ustedes. No sobrevivió en lo absoluto la prueba de la caída en cuestión de pantalla, pero en sí el teléfono, pues miren, sí sigue sirviendo, ¿saben? O sea, sí, la cámara, pues ya ahí se ve súper borrosa, la verdad. O sea, está borrosísimo porque pues, está estrellada. Pero no, o sea, mira esta ruptura. Pues miren, la prueba de la caída no la pasó, muy lamentable. Vamos con la que sigue. Por cierto, nada más salimos a la calle así afuerita, muy ligeramente. No hay contacto con ninguna persona. Vamos con la siguiente prueba. Siguiente prueba, la prueba del fuego. En el anuncio, en el comercial, nos dicen que el teléfono aguanta temperaturas extremas desde menos 30 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Vamos a ver si esto es verdadero. Vamos a quemarlo, o sea, literal vamos a poner el teléfono en fuego. Lo vamos a dejar un rato ahí, que se sobrecaliente y veremos si sigue funcionando, si sigue aguantando. Veamos si pasa la prueba del fuego, literalmente la prueba del fuego. Hacemos una danza aquí ancestral para que los dioses de la resistencia lleguen a nuestro dispositivo. ¡Wow! Miren cómo se está derritiendo incluso. Pues sí, como que toda la cobertura es de plástico, se está derritiendo. Yo creo que ya super alcanzó los 60 grados, ¿no? Es hora de apagarlo. ¿Qué opinas? Yo creo que ya. Vamos a apagarlo. Y para que se enfríe bien, es resistente al agua, entonces vamos aquí a echarle agüita. Quedó todo derretido. Podemos ver que sí, toda esta parte de la cobertura se derritió por completo. Por cierto, a ver, lo recalcamos muy grande. No intenten esto en casa. No lo haga, compa. Hora de la verdad. 3, 2, 1. No funciona. ¡Ah, cabrón! ¿Ya prendió? ¿Qué? Volvió a prender el tremendo. Lo dejamos enfriando un rato, unos minutos. Ahorita ya está a temperatura ambiente, yo diría. Ya se puede agarrar sin problema. Volvió a prender el teléfono, o sea, volvió a prender, pero nos sale este anuncio, chéquense. Batería sobre la temperatura que debería.
por favor, quítala, por favor, remuévela. Pero podemos, mira, seguirlo usando. O sea, como que nos lanza la advertencia y nos dice, oye, bro, tu teléfono está muy caliente, pero podemos seguirlo usando. O sea, sirve. No sé si la cámara funcione todavía, vamos a ver. Pues sí, o sea, sí, sigue funcionando. Podemos tomar fotos. Volvió a funcionar. Teléfono zombie revivió de la muerte. ¡Qué joya! ¡Qué increíble! Al parecer no son del todo mentirosos sus comerciales. Y tras ese épico revivimiento del teléfono, prueba final. Prueba final del Blackview BB7900 Pro. La prueba final, amigos míos, la definitiva, será congelarlo. El comercial, el anuncio dice que aguanta temperaturas desde 60 grados centígrados hasta menos 30 grados centígrados, lo cual significa que en teoría podemos congelarlo un rato y debería de continuar funcionando. Ya lo hemos puesto aquí bajo agua. Vamos a meterlo en la nevera. Le damos su besito de buena suerte. Teléfono, ojalá sobrevivas a estas temperaturas tan extremas. Dejemos que se congele y veremos si continúa funcionando. Nos vemos en unas horas. Resistente, no tan resistente. Teléfono móvil. Muy bien, han pasado como 5 horas, 4 o 5 horitas y como se esperaba, ya es todo un bloque esto. Entonces vamos a sacarlo a la ruda, pues se supone que no se destruye, ¿no? No debería de afectar el hecho de que esté congelado y aparte le toquen sus golpecitos. No pensé que fuera tan fácil. Es lo que pasa cuando te metes con Luisillo. Pues ha salido. ¿Qué? Mira, 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 mira. ¡Funciona! ¡Sí funciona! No pensé que sirviera, muy sinceramente. ¡Wow! Oigan, qué impresionante, qué increíble, qué sofisticado. Prueba del fuego y la prueba del hielo también la pasó. A ver, pero ¿sí servirá bien? ¿Podremos tomar fotos y todo? Se puede, se ve como muy borroso. La cámara se le empañó. Habría que ver si la cámara se desempaña o si ya se queda así por el resto de la vida. Entonces, de cierta manera es como, ok, sí, la pantalla no es tan resistente, pero el teléfono, en efecto, lo es. El teléfono, no sé qué tenga, no sé de qué esté hecho, pero sí que su procesador como tal, el funcionamiento como tal, sirve muy bien. Pero de igual manera no es muy atractivo un teléfono con la pantalla rota. En general, pruebas pasadas. Pues bueno, amigos, así es como concluimos esta edición de Luisito Tech Comunica. Producto, a ver, la verdad es que recomendable. A pesar de que la pantalla se le hizo trizas y eso no está cool, consideremos que sí se cayó de una altura bastante irreal. De ahí en fuera, vaya, aguantó que lo pisara, aguantó que lo bailara, aguantó virtualmente todo. Recomendable, buen producto, probado y semi-aprobado por Luisito Comunica Tech. Y bueno, amigos, de verdad, ya no voy a usar este teléfono. Me siento mal de estar diciendo les regalo este teléfono todo roto, todo destrozado. Pero de verdad, a quien le sirva, a quien diga así como, bueno, pues nada más lo llevo a la tienda, le reparo la pantalla y todo bien, se los regalo, se los mando hasta donde estén. Pongan su comentario aquí abajo, dejen su me gusta y se los hago llegar, como la vez pasada con lo del iPhone SE. Bueno, amigos, con esto me despido. Manténganse fuertes, resistentes, recios y duros como el teléfono más resistente del planeta, que mintió un poquito, pero no tanto. Nos vemos a la próxima.